Lo bendiga, amados hermanos en Cristo. Soy el hermano Potombo Ibaló. Hoy me corresponde traerle una pequeña exhortación en el capítulo 14 del libro de Génesis. Le puse por título a este capítulo: el alcance presente del cumplimiento de la promesa de Dios. Bosquejo. Desde el versículo 1 a 12 vemos la guerra que hubo entre los 5 reyes de las naciones vecinas de Sodoma y Gomorra contra los 4 reyes de Sodoma y Gomorra y naciones aliadas. Desde el versículo 13 a 17 vemos a Sodoma y Gomorra siendo bendecido por causa de Lot, sobrino de Abraham. Desde el versículo 18 a 20 vemos un alcance donde Dios ratifica su bendición para Abraham. Y en el versículo 21 a 24 no se debe cobrar por ser bendición para otro. Vamos a entrar en el asunto. En este capítulo, lo que quiero resaltar en este capítulo es que cuando Dios te hace una promesa que se va a cumplir en el futuro, Dios hace cosas en el presente para mostrar que lo que te prometió, Él lo cumplirá. Dios lo hace para animarte a avanzar, porque el que tiene la promesa de Dios siempre se va a enfrentar con reto y tiene que perseverar hasta ver lo que Dios le ha prometido cumplir en su vida. Eso es lo que vamos a ver hoy en la vida de Abraham, en este capítulo 14. En la primera parte de este bosquejo, de versículo 1 a 12, vemos una guerra. 5 reyes de las naciones vecinas de Sodoma y Gomorra se levantaron para guerrear contra Sodoma y Gomorra porque ellos se habían alzado contra ellos. Pareciera que la nación de Sodoma y Gomorra tenía que rendirle, darle tributo, darle impuesto a esos reyes, y ellos se rebelaron y eso provocó una guerra. Y Amrafel, rey de Sinar, es el líder de los 5 reyes que se levantó contra Sodoma y Gomorra, hizo guerra contra el rey de Sodoma y Gomorra, y estos 2 reyes se buscaron aliados para enfrentar a Amrafel. Y no pudieron, a tal punto que Amrafel, con sus 5 reyes y soldados, vencieron a Sodoma y Gomorra y llevaron en cautiverio las riquezas de la nación, incluido a las mujeres, y dentro de ellos Lot y sus familias en exilio, llevaron en exilio con todos sus bienes. Entonces vemos ahí que ese acontecimiento ocurre, pero Dios permite que sea registrado. Dios permite que sea registrado porque Dios quiere mostrar algo. Ahí vamos a ver el primer alcance del cumplimiento de la promesa de Dios. Vamos a ver versículo 3-17. Vamos a leer rápidamente. Dice así: y vino uno de los que escaparon, o sea, de la guerra, ¿no? Y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados de los nacidos de su casa 318 y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche él y su siervo, y les atacó y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Interesante, aquí en este versículo vemos que Abraham, al oír de esa información, esa noticia de que su pariente, o sea, su sobrino,
Lot, que él había adoptado como hijo, que había ido a vivir en Sodoma y Gomorra, había sido llevado en cautiverio. Abraham se levanta, arma su casa y hace guerra contra los 5 reyes, con 300 personas de su casa. Hace guerra contra los 5 reyes y sus soldados, y Abraham lo vence. Abraham los vence y recupera las riquezas, las mujeres, todas las demás personas, incluido a su sobrino Lot y su familia. Vemos ahí, amado hermano, que se está cumpliendo, o vemos una primera alcance del cumplimiento de la promesa de Dios. Si nosotros regresamos atrás, en el capítulo 12, versículos 2 a 3, Dios le hizo una promesa a Abraham, diciendo que haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendiciré a los que te bendijere, a los que te maldijere, maldeciré. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Esa es una promesa que Dios hizo a Abraham cuando Dios lo llamó, que salir de su pariente, de su lugar, de su nación, para otra nación que Dios lo está llamando. Cuando Abraham cumplió con el llamado de Dios, Dios le hace esa promesa a Abraham. Entonces Dios le da esa promesa que sabemos que se cumplió en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, toda la familia de la tierra es bendecida. Pero en el presente, esa promesa tiene unos alcances en el presente. Y el primer alcance en el presente lo vemos aquí, en esa parte, donde vemos que Lot, que es familiar de Abraham, que vivía en Sodoma y Gomorra, por cuanto él ha sido llevado en cautiverio, eso ha obligado a Abraham a actuar. Y Abraham actuando con su casa, y Dios, como él es hombre bendecido por Dios, Dios le da victoria. Esa victoria que Dios le da a Abraham para poder recuperar a su sobrino, esa victoria trae beneficio y bendición sobre Sodoma y Gomorra. Y ahí vemos, amado hermano, vemos el alcance de cumplimiento de esa promesa. Algo presente, una acción, un acontecimiento presente que muestra a Abraham que lo que Dios le ha prometido, de que en él será bendita toda la familia de la tierra, se cumpliría. Y allí vemos que se cumple se acontece esa guerra, y Dios lo muestra a Abraham que lo que yo te he prometido se va a cumplir. Y ahí vemos que los primeros que están disfrutando de esa bendición es Sodoma y Gomorra. Y las familias, toda esa familia llevada en cautiverio, o sea, disfrutaron de la libertad por la mano de Abraham. Esa bendición que Dios prometió, en el presente hay un alcance de esto. Y sabemos, amado hermano, que Abraham no obtuvo la victoria por su fuerza. Sabemos que Dios estaba con Abraham. Sabemos que Abraham logró vencer a esos reyes con sus soldados. No sabemos cuántos son. Sabemos, es cierto que serán mucho más que los 300 hombres que Abraham llevó en su casa, pero Abraham logró esa victoria porque él es bendecido, porque Dios estaba con él. Ahí vemos entonces, por causa de Lot, que fue a vivir en Sodoma, en Gomorra, esa nación fue bendecida. ¿Por qué? Porque recibió un familiar de Abraham. Y vemos allá un cumplimiento, ¿no? Un alcance presente de lo que Dios ha prometido a Abraham. Muy hermoso, amado hermano. Vamos a ver un segundo alcance del versículo 18 a 20. Vamos a leerlo. Cuando volvió de la derrota, del versículo 17, perdón, de la derrota de Dorlaomor y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma y a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito será Abraham
del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendigo y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos. Muy hermoso aquí, amado hermano. Vemos una segunda alcance del cumplimiento de la promesa de Dios. El segundo alcance es que Dios ratifica su bendición para Abraham. Aquí se sale en encuentro de Abraham regresando de la guerra en victoria. Le sale en su encuentro Melquisedec, rey de Salem. Es un prototipo de Jesús, o sea, en el Antiguo Testamento. Le sale en su encuentro y le bendice el mayor. Melquisedec bendice a Abraham y ahí vemos la ratificación de que lo que Dios promete a Abraham se va a cumplir. La ratificación. Dice, bendito sea Abraham de Dios el Altísimo, quien te dio la victoria sobre tus enemigos. Y aquí vemos cuando una persona tiene una promesa de parte de Dios, o sea, Dios siempre está ahí con él. Siempre Dios está ahí con él para animarles a seguir adelante. Esa bendición que recibió, un ánimo que Dios le está dando a Abraham de seguir adelante, porque el camino no va a ser fácil para Abraham. Pero Dios siempre estuvo con Abraham dándole victoria hasta que nació a Isaac, el hijo en quien Dios va a dar descendencia y el hijo en quien Dios va a usar para bendecir todas las naciones. Entonces aquí vemos, amado hermano, que cuando Dios bendice a Abraham, le dice que será bendita en ti todas las naciones. Vemos los dos alcances. El primer alcance, un país, unas naciones fueron benditas a través de la obra de Abraham. Segundo, Dios siempre estuvo con Abraham para sostenerlos, para animarlos a seguir creyendo y a esperar en el cumplimiento de la palabra de Dios, de la promesa de Dios. Y muy hermoso esto. Vamos a ver la última parte de este capítulo, versículo 21 a 24. Dice así, versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, el rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner y Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. Hermoso aquí. Abraham dice, primeramente en el versículo anterior, Abraham dio diezmo de todo de todo a Dios. Le dio diezmo de todos, ¿a qué? A Melquisedec, a Dios. Y es una forma de agradecimiento de la victoria que Dios le ha dado a él. Y entonces el rey de Sodoma y Gomorra le dice a Abraham que se quede con todos los bienes, e incluso los bienes que trajo de allá y también los bienes que él recuperó. Y que le entregue las mujeres, los niños, las gente. Y Abraham dijo, no, yo no voy a quedarme nada del tuyo, para que no va a decir que tú me enriqueciste. Lo que es tuyo, es tuyo. Ahí vemos, amado hermano, que Abraham no cobra nada por haber sido una bendición para Sodoma y Gomorra. Y no quiso tomar nada. Le correspondió a Abraham tomarlo. Pero él no quiso tomar nada por haberse bendición para otro. Esa parte del bosquelo pues no se debe cobrar por ser bendición para otro. Y vemos, amado hermano, que así también debe ser una persona con promesa en este mundo. Nosotros los hijos de Dios, nosotros la iglesia somos gente con promesa de Dios. Tenemos promesa de parte de Dios, de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Cristo regresa pronto, Cristo nos ha bendecido, vamos a vivir el reino milenario con Cristo,
Hoy día es una promesa que se va a cumplir en el futuro. Y Dios hace cosas en el presente para animarnos a seguir adelante. Pero nosotros, cuando Dios nos está usando a nosotros a hacer bendición para otro, no debemos pensar cobrar. Cuando Dios nos está usando a nosotros para hacer bendición para otro. Porque la bendición de Dios en nosotros siempre va a ser una bendición, va a ser una bendición para otro. Dios siempre quiere usar a nosotros, quiere usar su pueblo, su iglesia, para alcanzar a otro. Dios quiere usar también a ti, a mí, para alcanzar a otro. Y muchas veces Dios puede usar a nosotros en nuestro servicio, lo que hagamos en este mundo, hagamos en la iglesia, Dios lo puede usar para alcanzar a otros para Él, y no debemos pensar cobrar. Cuando entendemos que realmente el que está obrando es en nosotros, es el Señor, el que hizo la obra es el Señor, y debemos rendirle a Dios toda la gloria y toda la honra. Dios lo bendiga. Padre, doy gracias, Señor Dios, en esta mañana por esa palabra. Te ruego, Señor Dios, en el nombre de Jesús, que esa palabra, Señor, sea enriquecida en nuestros corazones. Esa palabra, Señor Dios, sea bendecida en nuestros corazones, Señor, para así entender que cuando tenemos una promesa de parte de Dios, Dios hace cosas presentes para animarnos a seguir adelante. Te doy gracias en el nombre de Jesús oramos. Amén.